Ven, sígueme. 2026. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 5. Génesis. Capítulo 5. Moisés. Capítulo 6. Lección asignada del 26 de enero al 1 de febrero de 2026. Titulado: Enseña estas cosas sin reserva a tus hijos. La mayor parte del capítulo 5 del libro de Génesis es una lista de las generaciones entre Adán y Eva y Noé. Leemos muchos nombres de personas, pero no aprendemos mucho en cuanto a ellas. Luego leemos estas curiosas palabras, pero ninguna explicación. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Así se lee en Génesis, capítulo 5, el versículo 24. Sin duda, ese versículo encierra una historia. Sin embargo, sin más explicaciones, se reanuda la lista de las generaciones. Afortunadamente para nosotros, en el libro de Moisés, en el capítulo 6, se revelan los detalles de la historia de Enoc. ¡Y qué historia tan interesante! Aprendemos sobre la humildad de Enoc, sus inseguridades y el potencial que Dios vio en él, así como la gran obra que realizó como profeta de Dios. También se nos brinda una perspectiva más clara en cuanto a la familia de Adán y Eva, conforme ésta progresaba a través de las generaciones. Leemos sobre el gran dominio de Satanás, pero también sobre padres que enseñaron a sus hijos las vías de Dios. Resulta de especial valor lo que aprendemos acerca de la doctrina que enseñaban dichos padres: la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo y la recepción del Espíritu Santo. Tal doctrina, al igual que el sacerdocio que lo acompaña, existió en el principio y existirá también en el fin del mundo. Como subtítulo: el pecado limita mi capacidad de ver, sentir y escuchar las cosas de Dios. Esto es correspondiente a Moisés, en el capítulo 6, los versículos del 26 al 36. Y durante su lectura se pide que detecte qué efectos tiene el pecado. Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá Moisés, en el capítulo 6, los versículos del 26 al 36, que dicen lo siguiente. Y aconteció que Enoc viajaba por la tierra entre el pueblo, y mientras viajaba, el Espíritu de Dios descendió del cielo y reposó sobre él. Y oyó una voz del cielo que decía: Enoc, hijo mío, profetiza a los de este pueblo y diles: arrepentíos, porque así dice el Señor: estoy enojado contra este pueblo, y mi furiosa ira está encendida en contra de ellos, pues se han endurecido sus corazones, y sus oídos se han entorpecido, y sus ojos no pueden ver lejos. Y durante estas muchas generaciones, desde el día en que los creé, se han desviado, y me han negado y buscado sus propios consejos. En las tinieblas y en sus propias abominaciones han ideado el asesinato, y no han guardado los mandamientos que yo di a su padre Adán. Por consiguiente, se han juramentado entre sí, y a causa de sus propios juramentos han traído la muerte sobre sí mismos, y tengo preparado un infierno para ellos si no se arrepienten. Y este es un decreto que he enviado de mi propia boca desde el principio del mundo, desde la fundación de éste, y lo he decretado por boca de mis siervos, tus padres, tal como ha de ser enviado al mundo hasta sus confines. Y cuando Enoc oyó estas palabras, se humilló a tierra ante el Señor, y habló ante él diciendo: ¿por qué he hallado gracia ante tu vista, si no soy más que un jovenzuelo, y toda la gente me desprecia, por cuanto soy tardo en el habla? ¿Por qué soy tu siervo? Y el Señor dijo a Enoc: ve y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te herirá. Abre tu boca y se llenará, y yo te daré poder para expresarte, porque toda carne está en mis manos, y haré conforme bien me parezca. Di a este pueblo: elegid hoy servir a Dios el Señor, que os hizo.
He aquí, mi espíritu reposa sobre ti, por consiguiente, justificaré todas tus palabras, y las montañas huirán de tu presencia, y los ríos se desviarán de su cauce, y tú permanecerás en mí, y yo en ti. Por tanto, anda conmigo. Y el Señor habló a Enoc y le dijo, úntate los ojos con barro, y lávatelos y verás. Y Enoc lo hizo, y vio los espíritus que Dios había creado. Y también vio cosas que el ojo natural no percibe, y desde entonces se esparció este dicho por la tierra: el Señor ha levantado un vidente a su pueblo. Ahora medite a continuación. ¿Qué aprende usted de estos versículos que acabamos de leer sobre los efectos del pecado? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Ha visto usted esos efectos? Es decir, los efectos del pecado. Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué atributos tenía Enoc que le ayudaron a él a superar esos efectos? Medite brevemente. Para finalizar, medite a continuación. ¿De qué modo lo bendijo Dios a Enoc como resultado de ello? Es decir, de superar los efectos del pecado. Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Dios me llama a efectuar su obra a pesar de mis debilidades. Esto es correspondiente a Moisés en el capítulo 6, los versículos del 26 al 47. Si alguna vez usted se siente abrumado por lo que el Señor le haya llamado a hacer, no crea que es el único. Incluso Enoc, el profeta, se sintió de ese modo cuando el Señor lo llamó como profeta. Al leer los versículos que se leerán a continuación, busque los motivos por los que Enoc se sentía agobiado, así como lo que el Señor le dijo para darle valor. A continuación se leerá en Moisés, en el capítulo 6, los versículos del 26 al 36, que dicen lo siguiente. Y aconteció que Enoc viajaba por la tierra entre el pueblo, y mientras viajaba, el Espíritu de Dios descendió del cielo y reposó sobre él. Y oyó una voz del cielo que decía: Enoc, hijo mío, profetiza a los de este pueblo y diles: arrepentíos, porque así dice el Señor: estoy enojado contra este pueblo, y mi furiosa ira está encendida en contra de ellos, pues se han endurecido sus corazones, y sus oídos se han entorpecido, y sus ojos no pueden ver lejos. Y durante estas muchas generaciones, desde el día en que los creé, se han desviado, y me han negado y buscado sus propios consejos. En las tinieblas y en sus propias abominaciones han ideado el asesinato, y no han guardado los mandamientos que yo di a su padre Adán. Por consiguiente, se han juramentado entre sí, y a causa de sus propios juramentos han traído la muerte sobre sí mismos, y tengo preparado un infierno para ellos si no se arrepienten. Y este es un decreto que he enviado de mi propia boca desde el principio del mundo, desde la fundación de éste, y lo he decretado por boca de mis siervos, tus padres, tal como ha de ser enviado al mundo hasta sus confines. Y cuando Enoc oyó estas palabras, se humilló a tierra ante el Señor, y habló ante él diciendo: ¿por qué he hallado gracia ante tu vista, si no soy más que un jovenzuelo, y toda la gente me desprecia, por cuanto soy tardo en el habla? ¿Por qué soy tu siervo? Y el Señor dijo a Enoc: ve y haz lo que te he mandado,
y ningún hombre te herirá. Abre tu boca y se llenará, y yo te daré poder para expresarte, porque toda carne está en mis manos, y haré conforme bien me parezca. Di a este pueblo: elegid hoy servir a Dios el Señor, que os hizo. He aquí, mi espíritu reposa sobre ti, por consiguiente, justificaré todas tus palabras, y las montañas huirán de tu presencia, y los ríos se desviarán de su cauce, y tú permanecerás en mí, y yo en ti. Por tanto, anda conmigo. Y el Señor habló a Enoc y le dijo: úntate los ojos con barro, y lávatelos, y verás. Y Enoc lo hizo, y vio los espíritus que Dios había creado, y también vio cosas que el ojo natural no percibe. Y desde entonces se esparció este dicho por la tierra: el Señor ha levantado un vidente a su pueblo. A continuación se leerá una serie de versículos con el propósito de invitar a la reflexión. Y durante su lectura se le pide que usted busque las formas en esos versículos en las que el Señor apoyó a Enoc y lo invistió de poder para efectuar su obra. Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá en Moisés, en el capítulo 6, los versículos del 37 al 47, que dicen lo siguiente. Y sucedió que Enoc salió por la tierra entre el pueblo, y subía a las colinas y a los lugares altos y clamaba en voz alta, testificando en contra de sus obras. Y todos los hombres se ofendían por causa de él. Y salían a escucharlo en los lugares altos, y decían los que guardaban las tiendas: quedaos aquí y cuidad las tiendas mientras vamos allá para ver al vidente, porque profetiza, y hay una cosa extraña en la tierra: ha venido un demente entre nosotros. Y aconteció que cuando lo oyeron, ninguno puso las manos en él, porque el temor se apoderó de todos los que lo oían, porque andaba con Dios. Y vino a él un hombre llamado Mahija, y le dijo: dinos claramente quién eres y de dónde vienes. Y él les contestó: vine de la tierra de Cainán, tierra de mis padres, una tierra de rectitud hasta el día de hoy. Mi padre me instruyó en todas las vías de Dios. Y aconteció que mientras yo venía de la tierra de Cainán, por el mar del oriente, vi una visión. Y he aquí vi los cielos, y el Señor habló conmigo y me dio un mandamiento, de modo que, por esta causa, hablo estas palabras a fin de cumplir el mandamiento. Y Enoc continuó sus palabras diciendo: el Señor que habló conmigo es el Dios del cielo, y es mi Dios y vuestro Dios, y vosotros sois mis hermanos. Y ¿por qué os aconsejáis vosotros mismos y negáis al Dios del cielo? Él hizo los cielos, la tierra es el estrado de sus pies, y suyo es el fundamento de ella. He aquí, Él la estableció, y ha traído una hueste de hombres sobre la faz de ella. Y la muerte ha venido sobre nuestros padres, no obstante los conocemos, y no podemos negar, y conocemos aún el primero de todos, sí, Adán. Porque hemos escrito un libro de memorias entre nosotros de acuerdo con el modelo dado por el dedo de Dios, y se ha dado en nuestro propio idioma. Y al hablar Enoc las palabras de Dios, la gente tembló y no pudo estar en su presencia. A continuación se leerá en el libro de Moisés, en el capítulo 7, el versículo 13, donde se menciona: y tan grande fue la fe de Enoc, que dirigió al pueblo de Dios, y sus enemigos salieron a la batalla contra ellos, y él habló la palabra del Señor, y tembló la tierra. Y huyeron las montañas, de acuerdo con su mandato, y los ríos de agua se desviaron de su cauce, y se oyó el rugido de los leones en el desierto, y todas las naciones temieron en gran manera, por ser tan poderosa la palabra de Enoc, y tan grande el poder de la palabra
que Dios le había dado. Usted podría comparar la experiencia de Enoc con la de otros profetas que se sentían incapaces también, tales como los siguientes. El primer profeta con el que compararemos la experiencia de Enoc es con el profeta Moisés. Para estudiar acerca de ello, ahora leeremos en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, los versículos del 10 al 16, que dicen lo siguiente. Entonces dijo Moisés a Jehová: «Ay, Señor, yo no soy hombre de fácil palabra, ni en el pasado, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, que yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que has de decir. Y él dijo: Ay, Señor, envía por mano del que tú quieras enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. El siguiente profeta con el que comparamos la experiencia de Enoc es con el profeta Jeremías. Para leer acerca de su experiencia, a continuación estudiaremos en Jeremías, en el capítulo 1, los versículos del 4 al 10, que dicen lo siguiente. Vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El siguiente profeta con el que compararemos su experiencia con la experiencia de Enoc es el profeta Nefi. Para leer acerca de ello, a continuación estudiaremos en segundo Nefi, en el capítulo 33, los versículos del 1 al 4, que dicen lo siguiente. Y ahora bien, yo, Nefi, no puedo escribir todas las cosas que se enseñaron entre mi pueblo, ni soy tan poderoso para escribir como para hablar, porque cuando un hombre habla por el poder del Santo Espíritu, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. Pero he aquí, hay muchos que endurecen sus corazones contra el Espíritu Santo, de modo que no tiene cabida en ellos. Por tanto, desechan muchas cosas que están escritas y las consideran como nada. Mas yo, Nefi, he escrito lo que he escrito, y lo estimo de gran valor, especialmente para mi pueblo, porque continuamente ruego por ellos de día, y mis ojos bañan mi almohada de noche a causa de ellos. Y clamo a mi Dios con fe, y sé que Él oirá mi clamor. Y sé que el Señor Dios consagrará mis oraciones para el beneficio de mi pueblo. Y las palabras que he escrito en debilidad serán hechas fuertes para ellos.
pues los persuaden a hacer el bien. Les hacen saber acerca de sus padres y hablan de Jesús, y los persuaden a creer en Él y a perseverar hasta el fin, que es la vida eterna. El último profeta con el que compararemos la experiencia de Enoc es con el profeta Moroni. Para estudiar acerca de esta experiencia, a continuación se leerá en el libro de Éter, en el capítulo 12, los versículos del 23 al 29, que dicen lo siguiente. Y le dije, Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas debido a nuestra debilidad en escribir, porque tú, Señor, nos has hecho fuertes en palabras por la fe, pero no nos has hecho fuertes para escribir, porque concediste que todos los de este pueblo declarasen mucho por motivo del Espíritu Santo que tú les has dado. Y tú has hecho que no podamos escribir sino poco a causa de la torpeza de nuestras manos. He aquí, no nos has hecho fuertes en escribir como al hermano de Jared, porque le concediste que las cosas que él escribiera fuesen tan potentes como tú lo eres, al grado de dominar al hombre al leerlas. También has hecho grandes y potentes nuestras palabras, al grado de que no las podemos escribir. Así que cuando escribimos, vemos nuestra debilidad y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras, y temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras. Y cuando hube dicho esto, el Señor me habló diciendo, los insensatos hacen burla, mas se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. He aquí, mostraré a los gentiles su debilidad, y les mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí la fuente de toda rectitud. Y yo, Moroni, habiendo oído estas palabras, me consolé y dije, oh Señor, hágase tu justa voluntad, porque sé que obras con los hijos de los hombres según su fe. Ahora medite. ¿Qué cree usted que Dios quiere que aprenda usted de esos pasajes de las Escrituras sobre la obra que Él le ha encomendado hacer a usted? Medite brevemente. Muchos profetas y apóstoles en la actualidad han expresado sentimientos similares a los de Enoc al describir cómo se sintieron cuando recibieron su llamamiento. Por ejemplo, usted pudiera ver el testimonio del elder Ulises Soares, expresado en el mensaje Los profetas hablan por el poder del Santo Espíritu. Para hacer este ejercicio de reflexión, a continuación estudiaremos el mensaje Los profetas hablan por el poder del Santo Espíritu, por el elder Ulises Soares, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2018, el cual estudiaremos a continuación. Mis queridos hermanos y hermanas, donde sea que estén, quisiera expresar mi sincero y profundo agradecimiento por su voto de sostenimiento en el día de ayer. Aunque me siento inelocuente y tardo en el habla, al igual que Moisés, me consuelo en las palabras que el Señor le dijo. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Siento consuelo también por el amor y el apoyo de mi amada esposa. Ella ha sido un ejemplo de bondad, amor y total devoción al Señor para mí y para mi familia. La amo con toda mi alma y estoy agradecido por la influencia positiva que ella ha tenido en nosotros.
Hermanos y hermanas, quiero testificar que el presidente Russell M. Nelson es el profeta de Dios sobre la tierra. Nunca he conocido a nadie más bondadoso y amoroso que él. Aunque me sentí inadecuado para este sagrado llamamiento, sus palabras y la tierna mirada en sus ojos al extenderme esta responsabilidad me hicieron sentir abrazado por el amor del Señor. Muchísimas gracias, presidente Nelson. Lo sostengo y lo amo. ¿No es una bendición que tengamos profetas, videntes y reveladores sobre la tierra en estos días, hombres que procuran conocer la voluntad del Señor y seguirla? Es reconfortante saber que no estamos solos en el mundo, a pesar de los desafíos que enfrentamos en la vida. Tener profetas es una señal del amor de Dios por sus hijos. Ellos hacen saber las promesas y la verdadera naturaleza de Dios y de Jesucristo a su pueblo. He aprendido eso por medio de mis propias experiencias. Hace 18 años mi esposa y yo recibimos una llamada telefónica del presidente Faust, en aquel entonces segundo consejero de la primera presidencia. Él nos llamó para servir como presidente de misión y compañera en Portugal. Nos dijo que solo teníamos 6 semanas para prepararnos. Aunque nos sentíamos faltos de preparación e inadecuados, aceptamos el llamamiento. Nuestra preocupación más importante en aquel entonces era obtener las visas para servir en aquel país, Portugal, porque sabíamos que el proceso tardaba de 6 a 8 meses. El presidente Faust entonces nos preguntó si teníamos fe en el Señor y en que Él haría un milagro y que podríamos resolver el problema de las visas más rápido. Nuestra respuesta fue un contundente sí, y comenzamos a hacer los trámites de inmediato. Preparamos los documentos necesarios y fuimos como familia al consulado lo antes que nos fue posible. Allí nos recibió una señorita muy amable. Al revisar nuestros documentos y al enterarse de lo que íbamos a hacer en Portugal, nos preguntó: ¿de verdad van a ir a ayudar a la gente de mi país? Le respondimos con un firme sí, y le explicamos que representaríamos a Jesucristo y que testificaríamos de Él y de su divina misión en el mundo. Volvimos al consulado 4 semanas después. Nos dieron nuestras visas y llegamos al campo misional dentro del tiempo estipulado de 6 semanas, tal como nos lo había pedido un profeta del Señor. Hermanos y hermanas, testifico que los profetas hablan por el poder del Santo Espíritu. Testifican de Cristo y de su divina misión sobre la tierra. Representan la intención y el corazón del Señor y son llamados para representarlo a Él y para enseñarnos a nosotros lo que debemos hacer para volver a vivir en su presencia y en la del Padre. Somos bendecidos al ejercer nuestra fe y seguir sus enseñanzas. Al seguirlos, nuestras vidas son más felices y menos complicadas. Nuestras dificultades y problemas son más llevaderos. Y creamos una armadura a nuestro alrededor que nos protegerá de los ataques del enemigo en esta época. En este día de Pascua, solemnemente testifico que Jesucristo ha resucitado, que Él vive y que Él dirige esta iglesia sobre la tierra por medio de sus profetas, videntes y reveladores. Testifico que Él es el Salvador y Redentor del mundo y que por medio de Él podemos ser salvos y exaltados en la presencia de Dios. Lo amo, lo adoro. Quiero seguirlo y hacer su voluntad y ser más como Él. Humildemente digo estas cosas en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Ahora medite a continuación. ¿Qué puede aprender usted de estos profetas y apóstoles en cuanto a sus sentimientos de ineptitud? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué ocasiones ha sentido usted que el Salvador le ayudó luego de pedirle que hiciera cosas difíciles? Medite nuevamente.
continuación, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Considere anotar algunas experiencias que usted sabe que tendrá en el futuro, para las cuales necesitará confiar en la ayuda del Salvador. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Después de haber realizado este ejercicio, medite a continuación. ¿Cómo puede usted afrontar esos acontecimientos que ocurrirán en un futuro con fe en Jesucristo? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje "Permanece en mí y yo en ti, por tanto, anda conmigo", por el elder David Abednar, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2023, el cual estudiaremos a continuación. Enoc, un profeta de la antigüedad, a quien se describe en el Antiguo Testamento, en Doctrina y Convenios y en la Perla de Gran Precio, desempeñó un papel decisivo en el establecimiento de la ciudad de Sion. El relato de las Escrituras del llamamiento de Enoc a servir indica que él oyó una voz del cielo que decía: Enoc, hijo mío, profetiza a los de este pueblo y diles: arrepentíos, pues se han endurecido sus corazones, y sus oídos se han entorpecido, y sus ojos no pueden ver lejos. Y cuando Enoc oyó estas palabras, se humilló a la tierra, y habló ante el Señor diciendo: ¿por qué he hallado gracia ante tu vista? Si no soy más que un jovenzuelo, y toda la gente me desprecia. Por cuanto soy tardo en el habla, ¿por qué soy tu siervo? Fíjense, por favor, en que en el momento en que Enoc fue llamado a servir, cobró plena conciencia de sus carencias y limitaciones. Y sospecho que todos nosotros, en algún momento en nuestro servicio en la iglesia, nos hemos sentido como Enoc. No obstante, considero que la respuesta del Señor a la implorante pregunta de Enoc es instructiva y se aplica a cada uno de nosotros hoy en día. Y el Señor dijo a Enoc: ve y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te herirá. Abre tu boca y se llenará, y yo te daré poder para expresarte. He aquí mi espíritu rebosa sobre ti, y por consiguiente justificaré todas tus palabras. Y las montañas huirán de tu presencia, y los ríos se desviarán de su cauce. Y tú permanecerás en mí, y yo en ti. Por tanto, anda conmigo. A la larga, Enoc llegó a ser un gran profeta y un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo una gran obra, pero no comenzó su ministerio de esa manera. Por el contrario, su capacidad se magnificó con el tiempo conforme aprendió a permanecer en el Hijo de Dios y a andar con Él. Ruego fervientemente la ayuda del Espíritu Santo, mientras consideramos juntos el consejo que el Señor dio a Enoc y lo que puede significar para ustedes y para mí hoy en día. El Señor Jesucristo nos extiende la invitación a cada uno de nosotros a permanecer en Él. Pero ¿cómo aprendemos en realidad a permanecer en Él y cómo lo logramos? La palabra permanecer significa mantenerse fijo o estable y perdurar sin ceder. El elder Jeffrey R. Holland explicó que permanecer como acción significa quedarse, pero quedarse para siempre. Tal es el llamado del mensaje del Evangelio para todos en el mundo. Vengan, pero vengan para quedarse, vengan con convicción y perseverancia, vengan y quédense permanentemente por el bien de ustedes y por el bien de las generaciones que los seguirán. Así que permanecemos en Cristo cuando somos firmes e inmutables en nuestra devoción al Redentor y sus santos propósitos, en los buenos momentos y en los malos. Comenzamos a permanecer en el Señor cuando ejercemos nuestro albedrío moral para tomar sobre nosotros su yugo mediante los convenios y las ordenanzas del Evangelio restaurado.
La conexión por convenio que tenemos con nuestro Padre Celestial y con su Hijo resucitado y viviente es la fuente divina de perspectiva, esperanza, poder, paz y gozo duraderos. Es también el fundamento sólido como una roca sobre el cual debemos edificar nuestra vida. Permanecemos en Él al esforzarnos continuamente por fortalecer nuestro lazo por convenio con el Padre y el Hijo. Por ejemplo, el orar sinceramente al Padre Eterno en el nombre de su Hijo amado hace más profunda y fuerte nuestra conexión por convenio con ellos. Permanecemos en Él cuando verdaderamente nos deleitamos en las palabras de Cristo. Como hijos del convenio, la doctrina del Salvador nos acerca más a Él y nos dirá todas las cosas que debemos hacer. Permanecemos en Él cuando nos preparamos para participar en la ordenanza de la Santa Cena, repasando las promesas que hicimos por convenio y reflexionando sobre ellas, arrepintiéndonos sinceramente. El participar dignamente de la Santa Cena es un testimonio a Dios de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo y a esforzarnos por recordarle siempre, después del breve periodo necesario para participar de esa ordenanza. Y permanecemos en Él cuando servimos a Dios al servir a sus hijos y al ministrar a nuestros hermanos y hermanas. El Salvador dijo: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. He descrito brevemente varias de las muchas maneras en que podemos permanecer en el Salvador. Ahora invito a cada uno de nosotros como sus discípulos a pedir, buscar, llamar y averiguar por nosotros mismos, por el poder del Espíritu Santo, otras maneras significativas en que podemos hacer de Cristo el centro de nuestra vida en todo lo que hacemos. La promesa del Salvador a sus seguidores tiene dos partes. Si permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. Pero, ¿es realmente posible que Cristo permanezca en ustedes y en mí, individual y personalmente? La respuesta a esta pregunta es un rotundo sí. En el libro de Mormón aprendemos sobre la ocasión en que Alma enseñó y testificó a los pobres, cuyas aflicciones los habían obligado a ser humildes. En su instrucción comparó la palabra a una semilla que se debe plantar y nutrir, y describió la palabra como la vida, la misión y el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Alma dijo: empezad a creer en el Hijo de Dios, que vendrá para redimir a los de su pueblo, y que padecerá y morirá para expiar los pecados de ellos, y que se levantará de entre los muertos, lo cual efectuará la resurrección, a fin de que todos los hombres comparezcan ante Él para ser juzgados en el día postrero, sí, el día del juicio, según sus obras. Ahora, hermanos y hermanas, dada esta descripción de la palabra de Alma, piensen en la conexión inspirada que Él establece a continuación. Y ahora bien, quisiera que plantaseis esta palabra en vuestros corazones, y al empezar a hincharse, nutridla con vuestra fe. Y he aquí llegará a ser un árbol que crecerá en vosotros para vida sempiterna. Y entonces Dios os conceda que sean ligeras vuestras cargas mediante el gozo de su Hijo. Y todo esto lo podéis hacer si queréis. La semilla que debemos esforzarnos por plantar en nuestro corazón es la palabra, a saber, la vida, la misión y la doctrina de Jesucristo. Y conforme la palabra sea cultivada con fe, puede llegar a ser un árbol que brotará en nosotros para vida sempiterna. ¿Cuál era el simbolismo del árbol en la visión de Ley? El árbol puede considerarse una representación de Jesucristo. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿se encuentra la palabra en nosotros? ¿Están escritas las verdades del Evangelio del Salvador en las tablas de carne de nuestro corazón? ¿Estamos viniendo a Él y estamos llegando a ser más semejantes a Él? ¿Está el árbol de Cristo creciendo en nosotros?
¿Nos estamos esforzando por llegar a ser nuevas criaturas en Él? Quizás este milagroso potencial inspiró a Alma a preguntar, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Siempre debemos recordar la instrucción del Señor a Enoc. Tú permanecerás en mí y yo en ti. Y testifico que la promesa del Salvador de permanecer en nosotros es verdadera y que está al alcance de todo miembro de su iglesia restaurada que cumpla con sus convenios. El apóstol Pablo exhortó así a los creyentes que habían recibido al Señor: andad en Él. El andar en el Salvador y con Él pone de relieve dos aspectos vitales del discipulado. Primero, obedecer los mandamientos de Dios, y dos, recordar y honrar los convenios sagrados que nos conectan al Padre y al Hijo. Juan declaró: y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él el amor de Dios verdaderamente se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como Él anduvo. Jesucristo nos invita diciendo, ven, sígueme y anda conmigo. Testifico que cuando seguimos adelante con fe y caminamos en la mansedumbre del Espíritu del Señor, somos bendecidos con poder, guía, protección y paz. Alma describe una amorosa súplica del Señor a toda alma viviente. He aquí, Él invita a todos los hombres, pues a todos ellos se extienden los brazos de misericordia. Y Él dice, arrepentíos y os recibiré. Venid a mí, y participaréis del fruto del árbol de la vida. Sí, comeréis y beberéis libremente del pan y de las aguas de la vida. Recalco el alcance universal de la súplica del Salvador. Él anhela bendecir con su gracia y misericordia a cada persona que vive ahora, que ha vivido o que aún vivirá en la tierra. Algunos miembros de la Iglesia aceptan como verdaderos la doctrina, los principios y los testimonios que se proclaman repetidamente desde este púlpito del centro de conferencias y en las congregaciones locales en todo el mundo. Sin embargo, puede que les cueste creer que esas verdades eternas se aplican específicamente a su vida y a sus circunstancias. Creen con sinceridad y sirven con diligencia, pero su conexión por convenio con el Padre y con su Hijo Redentor todavía no ha llegado a ser una realidad viviente y transformadora en su vida. Prometo que por el poder del Espíritu Santo pueden saber y sentir que las verdades del Evangelio que he tratado de describirles son para ustedes individual y personalmente. Testifico con gozo que Jesucristo es nuestro amoroso y viviente Salvador y Redentor. Si permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. Y al andar en Él y con Él, seremos bendecidos para producir mucho fruto. De ello testifico en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. También se recomienda escuchar el himno A donde me mandes, iré. El himno número 175 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: El Evangelio de Jesucristo se ha enseñado desde el principio. Esto es correspondiente a Moisés en el capítulo 6,
los versículos del 48 al 68. Debido a que tenemos el libro de Moisés, sabemos que Dios ha enseñado a sus hijos cómo buscar la redención desde Adán y Eva. Al estudiar los versículos que se leerán a continuación, se le pide: busque lo que debemos saber y hacer para ser redimidos. Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá en el libro de Moisés, en el capítulo 6, los versículos del 48 al 68, que dicen lo siguiente. Y él les dijo: por motivo de que Adán cayó, nosotros existimos, y por su caída vino la muerte, y somos hechos partícipes de miseria y angustia. He aquí, Satanás viene entre los hijos de los hombres y los tienta para que lo adoren, y los hombres se han vuelto carnales, sensuales y diabólicos, y se hallan desterrados de la presencia de Dios. Mas Dios ha hecho saber a nuestros padres que es preciso que todos los hombres se arrepientan, y por su propia voz llamó a nuestro padre Adán diciendo: yo soy Dios, yo hice el mundo y a los hombres antes que existiesen en la carne. Y también le dijo: si te vuelves a mí y escuchas mi voz, y crees y te arrepientes de todas tus transgresiones, y te bautizas en el agua, en el nombre de mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es Jesucristo, el único nombre que se dará debajo del cielo, mediante el cual vendrá la salvación a los hijos de los hombres. Recibirás el don del Espíritu Santo, pidiendo todas las cosas en su nombre, y te será dado cuanto tú pidieres. Y nuestro padre Adán habló al Señor y dijo: ¿por qué es necesario que los hombres se arrepientan y se bauticen en el agua? Y el Señor le contestó: he aquí, te he perdonado tu transgresión en el jardín de Edén. De allí que se extendió entre el pueblo el dicho, que el Hijo de Dios ha expiado la transgresión original, por lo que los pecados de los padres no pueden recaer sobre la cabeza de los niños, porque éstos son limpios desde la fundación del mundo. Y el Señor habló a Adán diciendo: por cuanto se conciben tus hijos en pecado, de igual manera, cuando empiezan a crecer, el pecado nace en sus corazones, y prueban lo amargo para saber apreciar lo bueno. Y les es concedido discernir el bien del mal, de modo que son sus propios agentes, y otra ley y mandamiento te he dado. Enséñalo, pues, a tus hijos, que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia, porque en el lenguaje de Adán su nombre es hombre de santidad, y el nombre de su unigénito es el Hijo del Hombre, sí, Jesucristo, un justo juez que vendrá en el meridiano de los tiempos. Por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos, diciendo: que por causa de la transgresión viene la caída, la cual trae la muerte. Y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho, y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente, así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del espíritu. Y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi unigénito, para que seáis santificados de todo pecado, y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo, y la vida eterna en el mundo venidero, sí, gloria inmortal. Porque por el agua guardáis el mandamiento, por el espíritu sois justificados, y por la sangre sois santificados. De manera que se da para que permanezca en vosotros el testimonio del cielo, el Consolador. Las cosas pacíficas de la gloria inmortal, la verdad de todas las cosas, lo que vivifica todas las cosas, lo que conoce todas las cosas, y tiene todo poder de acuerdo con la sabiduría,
la misericordia, verdad, justicia y juicio. Y ahora bien, he aquí, ahora te digo, este es el plan de salvación para todos los hombres mediante la sangre de mi unigénito, el cual vendrá en el meridiano de los tiempos. Y he aquí, todas las cosas tienen su semejanza, y se han creado y hecho todas las cosas para que den testimonio de mí, tanto las que son temporales como las que son espirituales, cosas que hay arriba en los cielos, cosas que están sobre la tierra, cosas que están en la tierra y cosas que están debajo de la tierra, tanto arriba como abajo. Todas las cosas testifican de mí. Y cuando el Señor hubo hablado con Adán, nuestro padre, sucedió que Adán clamó al Señor, y lo arrebató el Espíritu del Señor, y fue llevado al agua, y sumergido en el agua, y sacado del agua. Y de esta manera fue bautizado. Y el Espíritu de Dios descendió sobre él, y así nació del Espíritu, y fue vivificado en el hombre interior. Y oyó una voz del cielo que decía: Eres bautizado con fuego y con el Espíritu Santo. Este es el testimonio del Padre y del Hijo desde ahora y para siempre. Y eres según el orden de aquel que fue sin principio de días ni fin de años, de eternidad en eternidad. He aquí, eres uno en mí, un hijo de Dios, y así todos pueden llegar a ser mis hijos. Amén. Continuación se leerá en Moisés, en el capítulo 6, el versículo 53, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Y nuestro padre Adán habló al Señor y dijo: ¿Por qué es necesario que los hombres se arrepientan y se bauticen en el agua? Y el Señor le contestó: He aquí, te he perdonado tu transgresión en el jardín de Edén. Note usted la pregunta que hizo Adán en el versículo que acabamos de leer. Medite a continuación. ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso mismo? Medite brevemente. Para conocer la respuesta del Señor a la pregunta de Adán, a continuación se leerá en el libro de Moisés, en el capítulo 6, los versículos del 53 al 65, que dicen lo siguiente. Y nuestro padre Adán habló al Señor y dijo: ¿Por qué es necesario que los hombres se arrepientan y se bauticen en el agua? Y el Señor le contestó: He aquí, te he perdonado tu transgresión en el jardín de Edén. De allí que se extendió entre el pueblo el dicho, que el Hijo de Dios ha expiado la transgresión original, por lo que los pecados de los padres no pueden recaer sobre la cabeza de los niños, porque éstos son limpios desde la fundación del mundo. Y el Señor habló a Adán diciendo: Por cuanto se conciben tus hijos en pecado, de igual manera, cuando empiezan a crecer, el pecado nace en sus corazones, y prueban lo amargo para saber apreciar lo bueno. Y les es concedido discernir el bien del mal, de modo que son sus propios agentes, y otra ley y mandamiento te he dado. Enséñalo, pues, a tus hijos, que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia, porque en el lenguaje de Adán su nombre es hombre de santidad, y el nombre de su unigénito es el Hijo del Hombre, sí, Jesucristo, un justo juez que vendrá en el meridiano de los tiempos. Por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos, diciendo, que por causa de la transgresión viene la caída, la cual trae la muerte. Y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho, y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente,
Así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del Espíritu, y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi unigénito, para que seáis santificados de todo pecado, y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo, y la vida eterna en el mundo venidero, sí, gloria inmortal. Porque por el agua guardáis el mandamiento, por el Espíritu sois justificados, y por la sangre sois santificados. De manera que se da para que permanezca en vosotros el testimonio del cielo, el Consolador. Las cosas pacíficas de la gloria inmortal, la verdad de todas las cosas, lo que vivifica todas las cosas, lo que conoce todas las cosas, y tiene todo poder de acuerdo con la sabiduría, la misericordia, verdad, justicia y juicio. Y ahora bien, he aquí, ahora te digo, este es el plan de salvación para todos los hombres mediante la sangre de mi unigénito, el cual vendrá en el meridiano de los tiempos. Y he aquí, todas las cosas tienen su semejanza, y se han creado y hecho todas las cosas para que den testimonio de mí, tanto las que son temporales como las que son espirituales, cosas que hay arriba en los cielos, cosas que están sobre la tierra, cosas que están en la tierra y cosas que están debajo de la tierra, tanto arriba como abajo. Todas las cosas testifican de mí. Y cuando el Señor hubo hablado con Adán, nuestro padre, sucedió que Adán clamó al Señor, y lo arrebató el Espíritu del Señor, y fue llevado al agua, y sumergido en el agua, y sacado del agua. Y de esta manera fue bautizado. Y el Espíritu de Dios descendió sobre él, y así nació del Espíritu, y fue vivificado en el hombre interior. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de la respuesta del Señor en los versículos que acabamos de leer? Medite brevemente. Usted podría pensar estos versículos como el mensaje que pronunció el Señor en el servicio bautismal de Adán. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted acerca del bautismo en este mensaje del Señor? Medite brevemente. A continuación se releerá en el libro de Moisés, en el capítulo 6, el versículo 59, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: que por causa de la transgresión viene la caída, la cual trae la muerte, y como habéis nacido en el mundo mediante el agua, y la sangre, y el espíritu que yo he hecho, y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente, así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del espíritu, y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi unigénito, para que seáis santificados de todo pecado, y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo, y la vida eterna en el mundo venidero. Sí, gloria inmortal. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que Él, es decir, el Señor, comparó el bautismo con nacer otra vez? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted para continuar naciendo otra vez a lo largo de su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: enseña estas cosas sin reserva a tus hijos. Esto es correspondiente a Moisés, en el capítulo 6, los versículos del 51 al 62. Estos versículos ya se leyeron con anterioridad en el bloque de lectura pasado.
Después de enseñarle a Adán verdades del Evangelio de Jesucristo, en los versículos que se leyeron en bloques de lectura pasados, el Señor le dijo a Adán que le enseñara a las generaciones futuras. Se le invita a considerar hacer una lista de esas verdades. Podría ser útil dividir el pasaje en grupos más pequeños de versículos. Para hacer este ejercicio, a continuación se releerán en Moisés, en el capítulo 6, los versículos del 51 al 63, y se le invita a colocar pausa en cada uno de estos versículos, según usted lo considere, para poder registrar aquellas enseñanzas para las generaciones futuras. Para hacer este ejercicio, a continuación se releerá en Moisés, en el capítulo 6, los versículos del 51 al 63, que dicen lo siguiente. Y por su propia voz llamó a nuestro padre Adán diciendo: Yo soy Dios, yo hice el mundo y a los hombres antes que existiesen en la carne. Y también le dijo: Si te vuelves a mí y escuchas mi voz, y crees y te arrepientes de todas tus transgresiones, y te bautizas en el agua, en el nombre de mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual es Jesucristo, el único nombre que se dará debajo del cielo, mediante el cual vendrá la salvación a los hijos de los hombres. Recibirás el don del Espíritu Santo, pidiendo todas las cosas en su nombre, y te será dado cuanto tú pidieres. Y nuestro padre Adán habló al Señor y dijo: ¿Por qué es necesario que los hombres se arrepientan y se bauticen en el agua? Y el Señor le contestó: He aquí, te he perdonado tu transgresión en el jardín de Edén. De allí que se extendió entre el pueblo el dicho, que el Hijo de Dios ha expiado la transgresión original, por lo que los pecados de los padres no pueden recaer sobre la cabeza de los niños, porque éstos son limpios desde la fundación del mundo. Y el Señor habló a Adán diciendo: Por cuanto se conciben tus hijos en pecado, de igual manera, cuando empiezan a crecer, el pecado nace en sus corazones, y prueban lo amargo para saber apreciar lo bueno. Y les es concedido discernir el bien del mal, de modo que son sus propios agentes, y otra ley y mandamiento te he dado. Enséñalo, pues, a tus hijos, que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia, porque en el lenguaje de Adán su nombre es hombre de santidad, y el nombre de su unigénito es el Hijo del Hombre, sí, Jesucristo, un justo juez que vendrá en el meridiano de los tiempos. Por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos, diciendo que por causa de la transgresión viene la caída, la cual trae la muerte. Y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre y el espíritu que yo he hecho, y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente, así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del espíritu. Y ser purificados por sangre, a saber, la sangre de mi unigénito, para que seáis santificados de todo pecado, y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo, y la vida eterna en el mundo venidero, sí, gloria inmortal. Porque por el agua guardáis el mandamiento, por el Espíritu sois justificados, y por la sangre sois santificados. De manera que se da para que permanezca en vosotros el testimonio del cielo, el Consolador. Las cosas pacíficas de la gloria inmortal, la verdad de todas las cosas, lo que vivifica todas las cosas, lo que conoce todas las cosas, y tiene todo poder de acuerdo con la sabiduría, la misericordia, verdad, justicia y juicio. Y ahora bien, he aquí ahora te digo,
Este es el plan de salvación para todos los hombres mediante la sangre de mi unigénito, el cual vendrá en el meridiano de los tiempos. Y he aquí, todas las cosas tienen su semejanza, y se han creado y hecho todas las cosas para que den testimonio de mí, tanto las que son temporales como las que son espirituales, cosas que hay arriba en los cielos, cosas que están sobre la tierra, cosas que están en la tierra y cosas que están debajo de la tierra, tanto arriba como abajo. Todas las cosas testifican de mí. Después de haber realizado este ejercicio de reflexión de estos versículos, medite a continuación. ¿Por qué estas verdades que usted registró son de valor para la nueva generación de la actualidad? Medite brevemente. A continuación se leerá una serie de versículos con el propósito de que usted pueda aprender de ellos aquellas instrucciones que el Señor dio a los padres. Para hacer este ejercicio de reflexión, a continuación se leerá en Mosía, en el capítulo 4, los versículos del 14 al 15, que dicen lo siguiente. Ni permitiréis que vuestros hijos anden hambrientos ni desnudos, ni consentiréis que quebranten las leyes de Dios, ni que contiendan y riñan unos con otros y sirvan al diablo, que es el maestro del pecado, o sea, el espíritu malo, de quien nuestros padres han hablado, ya que él es el enemigo de toda rectitud. Mas les enseñaréis a andar por las vías de la verdad y la seriedad. Les enseñaréis a amarse mutuamente y a servirse el uno al otro. Continuando con este ejercicio de reflexión, ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 68, los versículos del 25 al 28, que dicen lo siguiente. Y además, si hay padres que tengan hijos en Sión o en cualquiera de sus estacas organizadas, y no les enseñan a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo de Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar la edad de 8 años, el pecado será sobre la cabeza de los padres, porque esta será una ley para los habitantes de Sión, o en cualquiera de sus estacas que se hayan organizado. Y sus hijos serán bautizados para la remisión de sus pecados cuando tengan 8 años de edad, y recibirán la imposición de manos. Y también enseñarán a sus hijos a orar y andar rectamente delante del Señor. Continuando con este ejercicio, ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 93, los versículos del 40 al 50, que dicen lo siguiente. Pero yo os he mandado criar a vuestros hijos en la luz y la verdad. Mas de cierto te digo, mi siervo Frederick G. Williams, que tú has continuado bajo esta condenación. No has enseñado a tus hijos e hijas la luz y la verdad, conforme a los mandamientos. Y aquel inicuo todavía tiene poder sobre ti, y esta es la causa de tu aflicción. Y ahora te doy un mandamiento. Si quieres verte libre, has de poner tu propia casa en orden, porque hay en tu casa muchas cosas que no son rectas. De cierto le digo a mi siervo Sidney Rigdon, que en ciertas cosas no ha guardado los mandamientos en cuanto a sus hijos. Por tanto, ponga en orden su casa primero. De cierto le digo a mi siervo José Smith, hijo, o en otras palabras, os llamaré amigos, porque sois mis amigos y tendréis una herencia conmigo. Os llamé siervos por causa del mundo, y sois sus siervos por mi causa. Y ahora de cierto le digo a mi siervo José Smith, hijo, no has guardado los mandamientos y debes ser reprendido ante el Señor. Es necesario que los de tu familia se arrepientan y abandonen algunas cosas, y que atiendan con mayor diligencia a tus palabras,
os serán quitados de su lugar. Lo que digo a uno lo digo a todos. Orad en todo tiempo, no sea que aquel inicuo logre poder en vosotros y os quite de vuestro lugar. Mi siervo Newell K. Whitney, obispo de mi iglesia, también tiene necesidad de ser reprendido y de poner en orden a su familia y procurar que sean más diligentes y atentos en el hogar, y que oren siempre, o serán quitados de su lugar. Después de haber concluido de estudiar estos versículos con instrucciones que el Señor dio a los padres, medite a continuación. ¿Qué más pudo aprender usted de estas instrucciones que el Señor dio a los padres en estos versículos? Medite una última vez en este bloque de lectura. Leer en cuanto al libro de memorias que llevaba la familia de Adán y Eva puede inspirarle a usted o a su familia a llevar su propio libro de memorias. ¿Qué cree usted que el Señor querría que usted incluyera? Si lo desea, usted puede guardar información de su libro de memorias en familysearch.org. También se recomienda estudiar el mensaje Jesucristo es la fortaleza de los padres, por el elder Dieter F. Uchtdorf, del Quórum de los Dos Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2023, el cual estudiaremos a continuación. Había una vez un padre que estaba por salir a una reunión de obispado en la noche. Su hijita de 4 años se le puso enfrente, ataviada en pijama y sosteniendo un ejemplo de historias del Libro de Mormón. ¿Por qué tienes que ir a una reunión?, le preguntó. Porque soy consejero en el obispado, respondió él. Pero él es mi papá, protestó la hija. Él se arrodilló frente a ella y le dijo: mi amor, sé que quieres que te lea y que te ayude a dormir, pero esta noche tengo que ayudar al obispo. La pequeña respondió: ¿el obispo no tiene un papá que le ayude a irse a dormir? Estamos eternamente agradecidos por los innumerables miembros que sirven diligentemente en la Iglesia de Jesucristo de todos los días. Su sacrificio realmente es sagrado. Pero, como esta pequeña parecía entender, hay algo igualmente sagrado, algo irreemplazable, en que un padre cría a sus hijos. Es un reflejo del modelo de los cielos. Nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Divino, seguramente se regocija cuando sus hijos son instruidos y nutridos por sus padres en la tierra. Padres, gracias por todo lo que hacen para criar a sus hijos. Hijos, gracias por todo lo que hacen para criar a sus padres. Porque, como todos los padres saben, a menudo aprendemos de nuestros hijos en cuanto a la fe, la esperanza y la caridad, tanto como ellos aprenden de nosotros. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en el gran riesgo que nuestro Padre Celestial toma cada vez que envía a uno de sus hijos a la tierra? Estos son los hijos e hijas que Él ha procreado como espíritus. Tienen un potencial ilimitado. Están destinados a convertirse en seres gloriosos de bondad, gracia y verdad. Sin embargo, vienen a la tierra completamente indefensos, incapaces de hacer cualquier cosa excepto llorar para pedir ayuda. El recuerdo del tiempo que pasaron en la presencia de Dios está cubierto por un velo, al igual que el conocimiento de quienes son realmente y quienes pueden llegar a ser. Forman su entendimiento de la vida, el amor, Dios y su plan, basándose en lo que observan en las personas que los rodean, especialmente sus padres, que sinceramente también están tratando de entender todas esas cosas. Dios ha dado a los padres el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales y de enseñarles a observar los mandamientos de Dios.
Esto basta para mantener despiertos incluso a los mejores padres durante la noche. Mi mensaje a todos los padres es este: el Señor les ama. Él está con ustedes. Está a su lado. Él es su fortaleza para que guíen a sus hijos a tomar decisiones correctas. Acepten este privilegio y responsabilidad con valor y alegría. No deleguen esta fuente de bendiciones celestiales a nadie más. Dentro del marco de los valores y principios del Evangelio, ustedes son los que han de guiar a sus hijos en los detalles de las decisiones diarias. Ayuden a sus hijos a edificar la fe en Jesucristo, a amar su Evangelio y su Iglesia, a prepararse para tomar una vida de decisiones correctas. De hecho, ese es el plan de Dios para los padres. Satanás se les opondrá, los distraerá y procurará desanimarlos. Sin embargo, cada hijo ha recibido la luz de Cristo como una línea directa a los cielos, y el Salvador les ayudará, a ustedes los guiará y los alentará. Busquen su ayuda, consulten al Señor. Así como Jesucristo es la fortaleza de la juventud, Jesucristo también es la fortaleza de los padres. A veces podríamos preguntarnos si otra persona podría estar mejor calificada para guiar y enseñar a nuestros hijos. Pero no importa lo incapaces que se sientan, ustedes tienen algo que los habilita de manera única: el amor que le tienen a sus hijos. El amor de un padre por su hijo es una de las fuerzas más poderosas del universo. Es una de las pocas cosas de esta tierra que realmente pueden ser eternas. Ahora bien, quizás sientan que la relación que tienen con su hijo no es la ideal. Es allí donde el poder del Salvador se hace presente. Él sana a los enfermos y puede sanar las relaciones interpersonales. Él multiplica los panes y los peces y puede multiplicar el amor y el gozo en nuestro hogar. El amor que le tienen a sus hijos crea un ambiente fértil para enseñar la verdad y edificar la fe. Hagan de su hogar una casa de oración, de instrucción y de fe, una casa de experiencias gozosas, un lugar donde haya un sentido de pertenencia, una casa de Dios, y pidan al Padre con toda la energía de sus corazones que sean llenos de su amor, que Él otorga a los que son discípulos de su Hijo Jesucristo. Otra fortaleza que tienen como padres es la oportunidad de ejercer una influencia diaria y continua. Los compañeros, los maestros y las personas influyentes de los medios sociales van y vienen, pero ustedes pueden ser la influencia más constante y estable en la vida de sus hijos. Sus esfuerzos podrían parecer pequeños en comparación con las fuertes voces que sus hijos escuchan en el mundo. En ocasiones puede que se sienta que no estén logrando mucho, pero recuerden que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. Puede que una noche de hogar, una conversación sobre el Evangelio o un buen ejemplo no cambien la vida de sus hijos en un momento. Igual que una gota de lluvia no hace crecer inmediatamente una planta, pero la constancia de las cosas pequeñas y sencillas día tras día nutre a sus hijos mucho mejor que un diluvio ocasional. Esa es la manera del Señor. Él les habla a ustedes y a sus hijos con una voz apacible y delicada, no con una voz de trueno. No sanó a Naamán con alguna gran cosa, sino mediante el acto sencillo y repetido de lavarse. Los hijos de Israel disfrutaron el festín de codornices en el desierto, pero los que los mantuvieron vivos fue el pequeño y sencillo milagro del maná, su pan de cada día. Hermanos y hermanas, el pan de cada día se prepara y se sirve mejor en el hogar. La fe y el testimonio se fomentan mejor de maneras normales y naturales. Un bocado a la vez, en momentos pequeños y sencillos, en el constante flujo de la vida diaria. Todo momento es un momento para enseñar. Cada palabra y acción puede ser una guía para tomar decisiones. Es posible que no vean los efectos inmediatos de sus esfuerzos, pero no se rindan. Todas las cosas tienen que acontecer en su hora, dijo el Señor. Por tanto,
no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra. ¿Qué obra podría ser mayor que la de ayudar a los preciados hijos de Dios a aprender quiénes son realmente y edificar su fe en Jesucristo, su Evangelio y su Iglesia? Jesucristo bendecirá y magnificará los esfuerzos constantes de ustedes. Otra de las maneras poderosas que el Señor apoya a los padres es mediante el don de la revelación personal. Dios está deseoso de derramar su Espíritu para guiar a los padres. A medida que oren y sean receptivos al Espíritu, Él les advertirá de peligros ocultos, les revelará los dones, fortalezas e inquietudes no expresadas de sus hijos. Dios les ayudará a ver a sus hijos como Él los ve, más allá de su apariencia externa, hasta ver el interior de su corazón. Con la ayuda de Dios, pueden aprender a conocer a sus hijos de una manera pura y celestial. Los invito a aceptar el ofrecimiento de Dios de guiar a su familia mediante la revelación personal. Cuando oren, busquen su guía. Quizá la ayuda más importante que Jesucristo brinda a los padres es el potente cambio en el corazón. Es un milagro que cada uno de nosotros necesita. Imaginen por un momento esta situación. Ustedes están en la capilla escuchando un discurso sobre las familias. El discursante describe un hogar perfecto y una familia incluso más perfecta. El esposo y la esposa nunca discuten. Los hijos solo dejan de leer las escrituras cuando es hora de hacer la tarea. Y de fondo se escucha la música de amar a otros. Antes de que el discursante llegue a la parte en la que todos alegremente se ponen a limpiar el baño, ustedes ya están pensando, mi familia no tiene esperanza. Estimados hermanos y hermanas, tranquilos. Todos los de la congregación piensan lo mismo. La verdad es que a todos los padres les preocupa no ser lo suficientemente buenos. Por suerte, existe una fuente divina de ayuda para los padres. Jesucristo. Él es la fuente de nuestro gran cambio de corazón. Conforme abran el corazón al Salvador y sus enseñanzas, Él les mostrará las debilidades que tienen. Si confían en Jesucristo con un corazón humilde, Él hará que las cosas débiles sean fuertes. Él es el Dios de milagros. ¿Significa que ustedes y su familia serán perfectos? No, pero mejorarán. Mediante la gracia del Salvador, poco a poco, desarrollarán más de los atributos que los padres necesitan. Amor por Dios y sus hijos, paciencia, abnegación, fe en Cristo y valor para tomar decisiones correctas. Nuestra labor de edificar la fe en Jesucristo se centra en el hogar. Es la persona individual y es apoyada por la Iglesia. Además de las Sagradas Escrituras y las palabras de los profetas, la Iglesia del Salvador ofrece muchos recursos para ayudar a los padres y a los hijos a tomar decisiones correctas. Para la fortaleza de la juventud, una guía para tomar decisiones nos da una lista de cosas que debemos y que no debemos hacer. En ella se enseñan verdades eternas para ayudar a tomar decisiones que se centran en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Léanla con sus hijos. Permitan que ellos hablen sobre ella. Ayúdenles a que estas verdades eternas y divinas guíen sus decisiones. Las conferencias para la juventud, FSI, son otro recurso maravilloso. Espero que todos los jóvenes asistan. Invito a los jóvenes adultos solteros a participar en estas conferencias como mentores y consejeros. Invito a los padres a que aprovechen el ímpetu espiritual que sus jóvenes traen a casa después de las conferencias. Los niños y los jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tienen maestros, asesores y mentores. A menudo ustedes llegan a la vida de una persona joven en un momento crucial para edificar y apoyar la fe y el testimonio. Algunos de ustedes son adultos solteros, algunos nunca han tenido hijos.
El servicio gozoso que ustedes prestan a los hijos de Dios es sagrado a los ojos de Dios. Mis queridos amigos, edificar la fe en un hijo es parecido a ayudar a una flor a crecer. No se puede tirar del tallo para hacerla más alta, no se puede abrir el capullo para que florezca antes, y no se puede descuidar la flor y esperar que crezca o florezca de manera espontánea. Lo que pueden y deben hacer por la nueva generación es brindar un terreno fértil y nutritivo con acceso a la fluyente agua celestial. Eliminen las malas hierbas y cualquier cosa que bloquee la luz del sol. Creen las mejores condiciones posibles para el crecimiento. Pacientemente permitan que la nueva generación tome decisiones inspiradas y que Dios obre su milagro. El resultado será más hermoso, más asombroso y más gozoso que cualquier cosa que ustedes pudieran lograr por su cuenta. En el plan del Padre Celestial, el propósito de las relaciones familiares es que sean eternas. Es por eso que, como padres, ustedes nunca se dan por vencidos, aun cuando no se sientan orgullosos de cómo hayan sucedido las cosas en el pasado. Con Jesucristo, el Maestro, Sanador y Salvador, siempre se puede empezar de nuevo. Él siempre da esperanza. Jesucristo es la fortaleza de las familias. Jesucristo es la fortaleza de la juventud. Y Jesucristo es la fortaleza de los padres. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda ver el video Tocar el corazón de nuestros jóvenes. Un video con palabras del elder Robert D. Hales, del Coro de los Dos Apóstoles, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual escucharemos en forma de audio a continuación. Quisiera compartir algo que he aprendido como padre y abuelo para alentar a los padres y a las madres y a los que trabajen con la juventud del mundo. Hace varios años leía el periódico cuando uno de mis nietos se sentó a mi lado. Mientras leía me dio gusto escuchar su voz de fondo. Imagínense mi sorpresa cuando segundos después se puso entre el periódico y yo. Me tomó de la cara y con la nariz puesta contra la mía me preguntó, «Abuelo, ¿estás ahí?» Madres y padres, ¿están ahí? Abuelos y abuelas, ¿están ahí? Estar ahí significa comprender el corazón de los jóvenes y conectarse con ellos. Y eso no es solo conversar con ellos, sino también hacer cosas juntos. Para en verdad comprender su corazón, debemos hacer más que estar en el mismo cuarto o asistir a las mismas actividades. Debemos planear y aprovechar las oportunidades para enseñar que tienen un impacto profundo y perdurable en ellos. Recuerdo que de joven pedí permiso para ir a jugar al béisbol a la hora de cenar. Le dije a mi madre, «Pon mi comida en el horno». Ella respondió, «Robert, realmente quiero que descanses, vengas a casa y cenes con la familia. Luego puedes ir a jugar hasta que oscurezca». Ella nos enseñó que lo más importante de las comidas en familia no eran los alimentos, sino la interacción que nutre el alma. Padres y madres, al llevar a sus hijos a la escuela o actividades, toman tiempo y hacen que se quiten los audífonos para que los escuchen y sientan su amor. Toman tiempo para hablar con ellos de sus esperanzas, sueños y temores. Para que nuestras interacciones con los jóvenes lleguen a su corazón, tenemos que darles la atención que le daríamos a un colega o amigo de confianza. Lo más importante es dejar que hablen. Háganles preguntas y estén dispuestos a escuchar. Sí, a escuchar y escuchar un poco más.
Invoco las bendiciones del Señor para los padres, las madres y los jóvenes, para que sean amados, dirigidos y guiados. Que podamos tener familias eternas y estar juntos para siempre en la presencia de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. También se recomienda ver el video ¿Pero por qué? Un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Con esto concluye Ven Sígueme 2026 para el hogar y la iglesia. Capítulo 5. Génesis, capítulo 5. Moisés, capítulo 6. Lección asignada del 26 de enero al 1 de febrero de 2026, titulado Enseña estas cosas sin reserva a tus hijos.